Bien, hoy vamos a hablar de la representación de planos, particularmente de los planos que tienen posiciones particulares respecto de los planos de proyección, así como hicimos la semana pasada de definir las 6 posiciones particulares de rectas. Hoy vamos a hablar de las 6 posiciones particulares de planos con respecto a los planos de proyección, al horizontal, vertical y al lateral. Primero lo que vamos a ver es un poco lo que es la definición de un plano, si bien ya venimos representando o trabajando con planos que tienen que darse cuenta de que las caras de los cuerpos que estamos representando en las proyecciones ortogonales o en las axonometrías son planos, ¿sí? Que van delimitando esas porciones de espacio que son los cuerpos geométricos con los que estamos trabajando. Entonces, ¿cuáles son los elementos que necesitamos para poder hablar de un plano? Y fíjense, vamos a ver algunos conceptos o algunas formas. Una de ellas es, por ejemplo, esta de que necesitamos 3 puntos no alineados, ¿sí? Tenemos la representación diédrica de B2H1 y una axonometría de 3 puntos que no están alineados, el punto P, el punto R y el punto Q. Punto P y punto R contenidos en el plano horizontal, punto Q separado, pero si yo uno esos 3 puntos, resulta que defino este triángulo, entonces ya estoy en presencia de un plano. En proyecciones tengo proyección vertical de P, de R y de Q, que por supuesto es silo 1, igual que si uno P1, R1, Q1, defino las proyecciones de ese triángulo. Fíjense, lo que tenemos sería esto que está acá. Perdón. Ahí. Tenemos las proyecciones de punto P, Q y R en horizontal y en vertical. No está la línea de tierra, pero no importa porque el subíndice de cada proyección me hace interpretar a mí cuál es la proyección horizontal y cuál es la proyección vertical de cada uno de los puntos. Y si por supuesto uno P, Q y R en horizontal y uno P, Q y R en proyección vertical, lo que obtengo son proyección horizontal y vertical de ese plano triangular. Otra forma de definir un plano es mediante dos rectas paralelas en el espacio. Está la recta A y la recta B paralelas en el espacio y en realidad lo que se considera es como que hay un movimiento de traslación de estas rectas y entonces en ese movimiento infinitas rectas que aparecen definen esa superficie. Sería como definir dos puntos auxiliares sobre la recta A, dos puntos auxiliares sobre la recta B y de esa manera definir 4 puntos o 4 vértices de este plano rectangular. En proyección ortogonal, las proyecciones de esas rectas se ven como estas acá, que si yo ubico, como les decía, 2 puntos sobre cada recta y los uno, aparecen los otros lados del plano o los otros dos segmentos que definen ese plano. Otra manera de definir un plano en el espacio es mediante dos rectas incidentes. Las dos rectas incidentes o concurrentes son rectas como esta recta A y B que se cruzan o tienen en común el punto Q. Fíjense que yo sé que estas rectas son incidentes o concurrentes porque el punto Q, que es común a las dos rectas en la proyección vertical, aparece sobre la misma línea de referencia como punto común en la proyección horizontal. O sea, eso me da idea de que el punto Q es el punto de intersección de esas dos rectas. Si sobre la recta A y sobre la recta B buscamos un punto auxiliar y los unimos, fíjense que definimos entonces este triángulo. Hubiera podido estar en cualquier lado de esos puntos auxiliares y el plano hubiera sido el mismo, el sector del plano que se define hubiera variado nomás. Pero con dos rectas incidentes definimos entonces de otra manera un plano. Otra manera de definir un plano es a través de conocer una recta y un punto externo a ella, como es esta recta R, que está contenida en el plano pi, y el punto Q externo a la recta. Determinando dos puntos auxiliares sobre la recta R y uniéndolos al punto Q, volvemos a definir un triángulo, ¿sí? Que entonces estamos hablando de la presencia de un plano, a partir de una recta y un punto externo o exterior a ella. Y entonces todos estos conceptos que estuvimos viendo se podrían combinar, porque si yo tengo un punto y una recta, y el punto no pertenece a la recta, pero digo, por ese punto hago pasar una recta paralela a la recta R original, ya es otro elemento como para definir un plano,
definiendo dos puntos auxiliares sobre la recta R y viéndolos con el punto Q, también habíamos visto de esa manera, o las dos rectas incidentes PQ y RQ, que son incidentes o concurrentes en el punto Q, definen también el plano, ¿sí? El triángulo PQR con el que estábamos trabajando desde el principio. Entonces, de todas estas maneras es que podemos definir esa porción de espacio, podríamos decir, ese lugar geométrico que definimos plano. Y la otra forma de definir un plano o de representar un plano, que no es muy usual y en realidad nosotros no lo vamos a utilizar, fíjense, un plano ilimitado, que no tiene ni forma de triángulo, ni rectángulo, ni nada, es un plano general, pero interseca en dos rectas al plano vertical de proyección y al plano horizontal. Si ese plano ilimitado es el plano alfa, la intersección con el plano vertical es alfa sub 2, y la intersección con el plano horizontal es alfa sub 1. Y esas intersecciones llevan el nombre de trazas. Entonces, acá lo vemos en la axonometría, pero fíjense en sistema diédrico, en el sistema B2H1, cómo se representa el plano. Se representa a través de su traza horizontal y su traza vertical. Esas son las dos rectas en las que el plano interseca los planos de proyección. Y mediante esas dos rectas de intersección queda definida entonces la posición e inclinación del plano en el espacio. Pasamos entonces a la clasificación de las posiciones particulares de los planos de acuerdo a su posición respecto a los planos de proyección. Igual que en el caso de las rectas hay dos grupos, los planos que son paralelos a los planos de proyección y los planos que son perpendiculares a los planos de proyección. Igual que en el caso de las rectas, los planos paralelos a los planos de proyección van a ser los frontales, horizontales y de perfil. En el caso de los perpendiculares cambian los nombres, aparece el proyectante horizontal, proyectante vertical y de nuevo, como en las rectas, el paralelo a la línea de tierra. Vemos entonces el primer grupo de los planos que son paralelos a uno de los planos de proyección. Entonces aparece el plano de estos que están indicados algunas de las caras del cuerpo, el plano ABCD, que es un plano paralelo al plano vertical. Fíjense que hay una proyección en el vertical que va a tener la misma forma, o sea, el plano se va a proyectar de la misma forma o con su verdadera forma en el plano vertical, y en la proyección horizontal y lateral se representa como una red. El plano EFGH es paralelo al plano horizontal, se proyecta con su verdadera forma en el horizontal y se proyecta como una recta en el vertical y en el lateral. Y el plano IJKL, que es paralelo al plano lateral y en proyección vertical y horizontal es un segmento. Así lo vemos en el sistema diédrico, el plano paralelo al vertical, el plano paralelo al horizontal y el plano paralelo al lateral. En las otras proyecciones, los planos se proyectan justamente como rectas, como segmentos. Y ahora vamos a ver el porqué de eso. Tenemos el caso del plano frontal, que es este plano que está dibujado en la axonometría, en negro, y es paralelo al plano vertical. Entonces, su proyección en el plano vertical va a tener la misma forma que el plano en el espacio. Por eso decimos que se proyecta en verdadera forma. ¿Cómo hago yo para saber realmente que este plano es frontal, que es paralelo al plano vertical de proyección? Porque veo que de los puntos que tengo identificados, el A, B, C y D, que son los vértices de este plano, tienen la misma distancia al plano vertical, o sea, tienen el mismo apartamiento. Si todos los puntos del plano, porque están los vértices, pero cualquier punto del plano que yo elija, tienen el mismo apartamiento, entonces ese plano es paralelo al plano vertical. Eso lo puedo verificar en proyección horizontal y en proyección lateral, que los apartamientos son todos iguales. Por eso entonces veo que no solo el plano es paralelo al plano vertical, ¿sí?, sino que es perpendicular al plano lateral y al plano horizontal de proyección. Entonces fíjense que a donde el plano es perpendicular, la proyección es un segmento. Es esta recta que veo acá, esta recta que veo acá. Si ustedes piensan, ya han pasado por esta situación al representar las proyecciones de distintos cuerpos geométricos que ya hemos trabajado en los trabajos prácticos. En este caso, el plano horizontal es el que es paralelo al plano horizontal de proyección. Igual que en el caso de las rectas, las horizontales son paralelas al plano horizontal de proyección, los planos igual. Entonces,
se van a proyectar en verdadera forma en el plano horizontal, en la proyección horizontal, y lo que voy a ver es que todos los puntos del plano, vértices y puntos intermedios, tienen todos la misma cota, la misma separación del plano horizontal. Entonces eso me está hablando del paralelismo de este plano respecto del H1 y al mismo tiempo de la perpendicularidad de este plano respecto del B2 y del L3. Por eso la proyección vertical y lateral son una recta. ¿Sí? Fíjense que en proyección vertical coinciden el vértice H y el E, y el G y el F, y en la proyección lateral cambia eso. Coincide el E con el F y el H con el G, y eso es por la posición de los segmentos que definen los lados de este plano. Fíjense que los lados son dos pares de lados paralelos. Este segmento F y el segmento HJ son eh, segmentos paralelos a la línea de tierra, porque en proyección vertical y horizontal son paralelos a la línea de tierra B2H1, y en el lateral se proyectan como un punto, o sea, son rectas perpendiculares al lateral, y el segmento EH y el FG, que se ven en verdadera magnitud en el horizontal, pero también en el lateral, en el vertical se proyectan como un punto, y esto significa que son dos segmentos de punta, son perpendiculares al plano vertical. ¿Sí? Y por último, el plano que es paralelo al plano lateral de proyección, que lo denominamos de perfil, igual que en el caso de las rectas, porque después vamos a eliminar la vista lateral, o sea, vamos a estar trabajando únicamente con plano vertical y horizontal, entonces nos vamos a quedar con estas dos proyecciones. Si el plano es paralelo al plano lateral, es perpendicular a las otras dos proyecciones, a los otros dos planos. Entonces, proyección vertical es una recta, proyección horizontal, otra recta. Los lados de este plano, puntualmente en este caso, son dos rectas verticales, la IK y la JL, que la vemos acá, y están en verdadera magnitud esas rectas, en el vertical y en el lateral, y en el horizontal se proyectan como un punto, IK y JL. Y después están los lados JI y LK, que están en verdadera magnitud en el lateral y en el horizontal, pero en el vertical se proyectan como un punto. Esto quiere decir que son dos rectas perpendiculares al plano vertical, que son las que denominamos recta de punta.